Reciban nuestro saludo en esta la cuarta actividad orientadora de la asignatura Clínica 1. El tema que corresponde en esta semana está relacionado con la semiología del sistema osteomioarticular. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales del sistema osteomioarticular con las alteraciones que se encuentren al interrogatorio y el examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes del sistema osteomioarticular. Elaborar el diagnóstico sindrómico de los principales síndromes del sistema osteomioarticular, teniendo en cuenta la sindromología y la sindromogénesis, e interpretar los resultados de los exámenes imagenológicos y de laboratorio clínico generales y específicos relacionados con estos síndromes. Como ya conocen de sus estudios en la asignatura Morfofisiología 1, el sistema osteomioarticular está compuesto por huesos, músculos, tendones, articulaciones y otras estructuras periarticulares. Las funciones principales de este sistema en el organismo son de sostén, de protección, en la producción de movimientos corporales, estabilizar posiciones corporales, la producción de células sanguíneas, la de homeostasis mineral y la generación de calor en el tejido muscular. Durante la sesión de la mañana tuvieron la posibilidad de estudiar el examen físico del sistema osteomioarticular normal, donde apreciaron que es un examen minucioso que incluye la evaluación de la fuerza muscular esquelética, las mediciones de las masas musculares, los miembros y la movilidad articular. Sin embargo, puede que no esté indicado para todas las personas o puede que no se tolere, debido a la fatiga o al esfuerzo prolongado durante la actividad. Por lo que es importante recordar que si una persona no manifiesta signos llamativos de disfunción musculoesquelética, puede ser suficiente un examen de pesquisa menos profundo. Son importantes los datos obtenidos al interrogatorio relacionados con el sexo, pues hay enfermedades más frecuentes en el sexo masculino como son la gota, la espondilitis anquilopoyética y otras más frecuentes en el sexo femenino como la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. La edad. El lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea se presentan en mujeres jóvenes en edad reproductiva. La gota se presenta casi siempre después de los 40 años, al igual que la osteoartrosis degenerativa. La ocupación. Los pacientes expuestos a gran actividad física y sobrecarga articular tienen mayor predisposición a cambios osteoartríticos. En los agricultores se observan las lumbociatalgias. Los buzos sufren necrosis aséptica por oclusiones vasculares originadas por las burbujas de nitrógeno, entre otros. La obtención del motivo de consulta principal por el que acuden los pacientes con enfermedades relacionadas con patologías osteomioarticulares son fundamentalmente el dolor, la rigidez, las deformidades, la falta de fuerza muscular y la limitación de los movimientos. Durante la actividad orientadora de hoy, analizaremos el síntoma más frecuente por el que consultan los pacientes con afecciones osteomioarticulares. Nos referimos al dolor, que constituye el principal problema que refieren las personas de la tercera edad y presente también en otros grupos de edades según la entidad que los afecte. La secuencia de los mecanismos por los que se produce dolor deben revisarlos en el CD de la asignatura Morfofisiología 2. El estudio semiográfico del dolor adquiere una importancia relevante, por lo que durante el interrogatorio de sus características no debes olvidar las siguientes interrogantes. ¿Dónde? Para conocer la localización.
¿Cuándo? Para establecer el horario y su relación con la posición y los movimientos. ¿Cuál es su intensidad? ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? ¿Cómo se inició? Para explorar si es de aparición reciente o crónica, su relación con los esfuerzos físicos, los cambios ambientales y los traumatismos. ¿Hacia dónde se irradia? ¿Cuál es la respuesta al tratamiento? ¿Qué es el modo de calmarlo? ¿Y cuál es el grado de capacidad funcional? Si hay limitación o no a los movimientos. Es útil precisar el horario cuando se presenta, pues en el caso del dolor mecánico, como se produce en la artrosis, aumenta en el transcurso del día. En las anquilopoiesis se exacerba en la madrugada y obliga al paciente a levantarse. En la artritis gotosa, el dolor comienza de noche y en la artritis reumatoidea, junto con la rigidez, es predominantemente matinal. La posición nos permite identificar el dolor mecánico, pues este tiene total dependencia de la movilidad articular. Aparece al comienzo de la marcha y desaparece con el reposo. En la patología lumbar baja es frecuente que los pacientes no puedan permanecer sentados. Los movimientos empeoran el dolor tanto inflamatorio como mecánico, pero en el caso del segundo es de corta duración y desaparece luego. Una característica semiográfica del dolor en las alteraciones del sistema osteomioarticular lo constituye el inicio del dolor, o sea, cómo se inició el mismo, su presentación aguda o de instalación rápida en pocas horas, continuo y que imposibilita el sueño y provoca impotencia funcional, es frecuente en los traumatismos, la gota, las artritis sépticas y puede observarse al inicio de la fiebre reumática. Cuando su presentación es subaguda de manera solapada, es frecuente en todas las demás formas de artritis. Otra de las características semiográficas del dolor lo constituye la circunstancia en que se inició este. Los ejemplos más comunes son los siguientes. En las fibromialgias se asocia al estrés y a los cambios climáticos. Las artritis sépticas a los traumatismos y a la drogadicción por vía intravenosa, entre otras. El aplastamiento vertebral y la necrosis ósea vascular con el uso de esteroides. Las artritis reactivas a los cuadros de faringitis o diarreas. Y en la artritis gotosa, las alteraciones en la dieta y el uso de diuréticos, entre otros. En la semiografía del dolor es importante la descripción de su calidad. Es agudo, urente, punzante cuando se producen tejidos superficiales o en las raíces y troncos nerviosos. Es un dolor sordo cuando es molesto y soportable, está mal localizado y se origina en estructuras osteomioarticulares o viscerales. Debemos precisar la intensidad del dolor, teniendo en cuenta si es superficial, profundo o referido, así como su localización. El dolor superficial se produce por estímulos que actúan sobre la piel y las mucosas o las fibras nerviosas que las inervan. Es agudo, punzante, urente y cuando persiste produce una sensación de quemazón. Podemos experimentar un ejemplo de este tipo de dolor tirando de los pelos del dorso de la mano. Se localiza con precisión y se acompaña de algunos fenómenos asociados como dolor cutáneo a la presión, hiperalgesia y parestesias. El dolor profundo se origina en estructuras profundas como los músculos, huesos, articulaciones y vísceras. Es sordo como el que se siente al pinzar entre los dedos un vientre muscular. Habitualmente es difuso, mal localizado y con frecuencia percibido a alguna distancia de la estructura enferma. El dolor referido es el dolor profundo percibido en una estructura distinta de aquella que sufre la lesión. Tiene una distribución segmentaria perteneciente al mismo segmento neurológico que la estructura lesionada.
se acompaña de puntos dolorosos a la presión en su área. Todas estas características distintivas fueron estudiadas durante la asignatura Morfofisiología 2. Deben recordar que el dolor se localiza más fácilmente cuanto más superficial y periférico es. El dolor puede asociarse a diferentes manifestaciones como pueden ser la presencia de sudoración, fiebre, escalofríos y pérdida de peso. Hará pensar en la exclusión de dolor de causa mecánica y sospechar la presencia de procesos inflamatorios, infecciosos o tumorales. La presencia de alteraciones en la piel, mucosas, las paneras y sistemas respiratorio, renal, cardiovascular y neurológico son frecuentes en las enfermedades inmunológicas. Ejemplos: rash cutáneos, úlceras corneales, lesiones eritematosas de la piel y alopecias, entre otras. El cronopatograma o evolución del dolor es otro de los aspectos semiográficos a investigar e incluye si es autolimitado, referido a un episodio agudo con remisión total como ocurre en la gota, es aditivo, donde persiste el dolor en la primera articulación mientras se afectan otras articulaciones adicionalmente, como se observa en la artritis reumatoidea y en el lupus eritematoso sistémico, entre otras. Es migratorio si cesa en una articulación para aparecer en otra previamente normal, como ocurre en la fiebre reumática, la artritis gonocócica, entre otras. Es recurrente cuando persiste en una misma articulación, como en el reumatismo. Para profundizar en estos aspectos, deben revisar su libro de texto. Otra de las características semiográficas a tener presente en el dolor lo constituye la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, la respuesta rápida en la fiebre reumática al tratamiento con aspirina y la excelente respuesta a los esteroides en la polimialgia reumática y a la colchicina en la artritis gotosa. También debemos precisar si el dolor se acompaña de sintomatología inflamatoria local, recordando, como estudiaron en la asignatura de Morfofisiopatología 1, los signos cardinales de este proceso: dolor, enrojecimiento, aumento de la temperatura local, tumefacción e impotencia funcional. Por último, en la exploración del dolor debemos determinar el grado de capacidad funcional, que se clasifica en el grado 1, la capacidad funcional es completo. En el grado 2, el paciente realiza su actividad habitual a pesar de su limitación. Y en el grado 3, el paciente no puede realizar su actividad habitual o solo hace una pequeña parte de ella. Para realizar el semiodiagnóstico de este síntoma tan importante, debes tener en cuenta las características semiográficas descritas anteriormente y de manera fácil identificar las entidades patológicas que lo producen. Por ejemplo, dolor de la artritis reumatoidea tiene presentación matinal, se acompaña de rigidez e impotencia funcional y afecta múltiples articulaciones. El dolor en la artritis gotosa es de presentación nocturna y de localización casi siempre unilateral. Afecta principalmente la articulación del primer dedo del pie. Otros ejemplos se pueden revisar en su libro de texto. Una vez que hemos interrogado al paciente para precisar sus principales síntomas, es necesario efectuar el examen físico, iniciando por el examen físico general, a través del cual podemos descubrir alteraciones en el aspecto constitucional. Por ejemplo, la gota se asocia a pacientes obesos y la artritis reumatoide se asocia a pacientes longilíneos. Otra de las alteraciones sería en la actitud, como se observa en la miastenia gravis, que deben revisar en su libro de texto. Las alteraciones de la marcha. Una de las alteraciones más características de las artropatías es no poder apoyar completamente el pie durante la marcha, lo que se conoce como cojera.
Las diferentes manchas que se pueden observar durante estas afecciones debe revisarla en su libro de texto. La secuencia para efectuar el examen del sistema osteoarticular es la que han estudiado hasta el momento: la inspección, la palpación y la percusión. En el caso de la palpación, se incorporan las mediciones tanto de los músculos como de las líneas axiales de los miembros superiores e inferiores. La sistemática para la realización del examen físico en este sistema fue abordada en la mañana de hoy. En esta actividad nos dedicaremos a las principales alteraciones que se puedan detectar, como son: en el caso de los huesos, deformidades óseas, aumento de volumen, acortamiento, alargamiento, movimientos anormales y crepitación, lo que debe ser revisado también en su libro de texto. Durante el examen físico de los músculos se pueden detectar las siguientes alteraciones: aumento de volumen, atrofia muscular y dolor provocado, todo lo cual debe ser revisado en su libro de texto. Además, que la profundización de este contenido se efectuará cuando se estudie el examen físico del tono y trofismo muscular en el sistema nervioso. Durante la exploración de las articulaciones se pueden detectar alteraciones semiográficas, como son: aumento de la temperatura, cambios del color de la piel que las recubre, aumento de volumen a este nivel, dolor difuso, localizado o irradiado, limitación de los movimientos, deformidad, crepitación, trastornos musculares y nódulos subcutáneos. Estos aspectos deben ser revisados en tu libro de texto. La exploración del sistema osteoarticular continúa con el examen de las diferentes regiones, como son: la columna vertebral y sus diferentes segmentos, cervical, dorsal, lumbar y sacra, mediante maniobras que detectarán la presencia de dolor a estos niveles. Recuerden que estas solo se realizan para descartar o no la presencia del dolor, dentro de las que pueden mencionarse la maniobra de Neri 1 y la maniobra de Neri 2, maniobra de Lassagne y maniobra de Bragard, de las que se auxilia el médico general para detectar alteraciones a estos niveles, las que deben revisar en su libro de texto y ejercitarlas durante la práctica docente. Posteriormente, se continúa con la exploración particular de las demás articulaciones, como la sacroiliaca, la temporomandibular, la cricoaritenoidea, la del hombro, codo, muñeca, los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y el tobillo. Estos contenidos deben revisarlo en su libro de texto, haciendo énfasis en la inspección y la palpación a estos niveles, pues las maniobras específicas para su exploración se abordarán con mayor profundidad en la asignatura de ortopedia. El examen físico del sistema osteoarticular concluye con la exploración del pie, que es importante debido a los múltiples trastornos que producen las malformaciones de estos, por ejemplo, el pie plano, hallux valgus, el pie barbequino, entre otros. Para su exploración se utilizarán la inspección, la palpación y el examen de su movilidad. Revisa esto en tu libro de texto. Una vez que se han obtenido los datos al interrogatorio y los hallazgos al examen físico, se deben agrupar estos en síndromes, lo que facilitará el diagnóstico certero de estas entidades. Desde el punto de vista clínico, los síndromes del sistema osteoarticular pueden ser óseos, musculares,
articulares, del tejido conectivo y vasculíticos. No es objetivo de esta actividad la descripción de cada uno de ellos. Abordaremos el síndrome de inflamación articular, que agrupa varias entidades, dentro de las cuales nos referiremos a la artritis reactiva y a la poliartritis reumatoide. La sacrolumbalgia como síndrome de presentación frecuente se estudiará durante la discusión del caso clínico de la semana. Los demás síndromes del sistema osteomioarticular deben ser revisados en su libro de texto. Comenzaremos con el estudio de la artritis reactiva. El término artritis reactiva fue propuesto por Toivainen en 1969 y se usa para referirse a la inflamación sinovial aséptica secundaria a una infección que ocurre fuera de las articulaciones, habitualmente en el tracto digestivo o genitourinario. El cuadro clínico de artritis reactiva históricamente se atribuye a Hans Reiter. Este autor reconoció como una entidad clínica la constelación de artritis, conjuntivitis y uretritis en un joven alemán luego que sufriera un episodio de diarrea aguda. El síndrome de Reiter ha sido hasta ahora el paradigma de la enfermedad. Las artritis reactivas corresponden a artropatías seronegativas y se clasifican junto a una serie de otras afecciones con las que comparten rasgos clínicos, radiológicos y genéticos, conformando el grupo de las espondiloartropatías o afecciones caracterizadas por compromiso inflamatorio del eje espinal. Los mecanismos patogénicos propuestos en artritis reactiva son la diseminación de antígenos bacterianos desde el foco primario de infección, acción de anticuerpos citotóxicos en tejidos blancos, diseminación de células citotóxicas que cumplen su papel en órganos diana, acción de citoquinas que se generan fuera o dentro de la articulación, depósito de complejos inmunes circulantes o formación de los mismos en la sinovial, y mecanismos autoinmunitarios de perpetuación del daño. Estos contenidos morfofisiopatológicos fueron abordados en las asignaturas precedentes. En los últimos años se ha propuesto que ciertas características especiales del agente infeccioso y el hospedero pueden favorecer la interrelación que culmina en la respuesta inflamatoria sinovial. Se ha evidenciado que varios de los patógenos habitualmente de desarrollo intracelular pueden persistir largo tiempo, determinando infecciones latentes. Ello permite entender reactivaciones artríticas en condiciones en que no hay un nuevo episodio infeccioso, así como la persistencia de una respuesta inmune humoral que no madura, persistiendo altos los niveles de IgA. Otra de las entidades incluidas dentro del síndrome de inflamación articular lo constituye la poliartritis reumatoide, más frecuente en pacientes del sexo femenino, caracterizada por inflamación de varias articulaciones o poliartritis, que evoluciona por brotes separados de periodos de remisión. Tiene carácter autoinmune, aunque se desconoce su etiopatogenia. La sintomatología de esta entidad es la siguiente. Se afectan varias articulaciones a la vez, llamándose poliarticular. Las partes blandas de la articulación presentan los signos clásicos de inflamación que ya conocen, donde ocupa un lugar preponderante el dolor, cuyas características semiográficas fueron anteriormente citadas. Existen comúnmente otros síntomas asociados, como las alteraciones en la piel, las mucosas y en otros sistemas, como el respiratorio, cardiovascular y nervioso.
Para determinar las causas de inflamación articular, se requiere no solo valorar los síntomas locales, sino también las manifestaciones generales. En el caso de la poliartritis reumatoide, como ya se explicó anteriormente, la afectación es poliarticular y afecta generalmente las pequeñas articulaciones de los miembros en forma simétrica. Se afectan también grandes articulaciones. Puede producir destrucciones cartilaginosas y óseas. Se puede observar retracciones o, por el contrario, relajamiento de los ligamentos. Todas estas alteraciones dan lugar a signos característicos en las articulaciones metacarpofalángicas, como son la desviación cubital o mano en ráfaga, como se observa en la figura, y el dedo pulgar en Z, que en ocasiones constituyen la tarjeta de presentación del paciente cuando llega a la consulta. Para complementar el diagnóstico de estas entidades, un papel importante lo ocupa la indicación de exámenes diagnósticos, imaginológicos y de laboratorio clínico. Para estudiar una lesión ósea es necesario tener en cuenta lo que se denominan las lesiones óseas elementales, que constituyen la semiología imaginológica. Estas son la osteoporosis, la osteolisis, la osteonecrosis y la osteoesclerosis. En la osteolisis se aprecia destrucción de trabéculas óseas que se observan radiotransparentes. Son circunscritas, adoptan formas ovales o redondeadas y pueden ser únicas o múltiples. En ocasiones destruyen la cortical del hueso. Los ejemplos más frecuentes son las metástasis óseas, las lesiones óseas del mieloma múltiple y el granuloma eosinófilo, como se observan en la figura. La osteoporosis consiste en la descalcificación ósea, perdiendo su densidad el hueso, por lo que se observa radiotransparente, sin pérdida de las trabéculas óseas. Puede ser localizada, como se ven en las inmovilizaciones de miembros por fracturas, y las generalizadas, como se ven en la edad senil y la posmenopáusica. Radiológicamente, se aprecia una radiotransparencia que en las vértebras deja un borde de mucha densidad, denominado marco. Es importante que se pueden asociar por la poca densidad ósea, colapso de cuerpos vertebrales, así como fracturas de cadera. La osteonecrosis consiste en la destrucción de trabéculas óseas, generalmente por un aporte sanguíneo deficiente, como ocurre en la enfermedad de Perthes de la cadera, que es una patología infantil. Se aprecia una ausencia del tejido óseo de bordes irregulares que generalmente se localizan en el borde articular óseo. La osteoesclerosis se caracteriza por el aumento de la densidad ósea que pueden tener entre sus causas la osteomielitis y las metástasis de un carcinoma de próstata, entre otras. Es importante en el estudio de las lesiones óseas la indicación de una radiografía de la zona afectada. Cuando la lesión se sospeche que sea múltiple, se indica el sorbet óseo. Además, podemos auxiliarnos en ocasiones de la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética para precisar el tipo de lesión y su naturaleza. Las lesiones degenerativas óseas comprenden los denominados cambios artrósicos, que se caracterizan por deformidad ósea, presencia de excrescencias óseas en forma de picos, nombradas osteofitos marginales, y estrechamiento articular, lo cual es causa frecuente de dolor, por ejemplo, sacrolumbalgia, que se profundizará
durante la práctica docente. Las fracturas óseas pueden ser traumáticas o patológicas. Las primeras rompen la estructura ósea tomando las dos corticales o una sola. Las patológicas deben tener una lesión ósea elemental de base, como se ven en las fracturas de cuerpos vertebrales por osteoporosis. Por su frecuencia en la práctica médica y como parte del programa de estudio, serán profundizadas en la asignatura ortopedia. Las lesiones óseas inflamatorias se localizan generalmente en las articulaciones y se denominan artritis. Los signos radiológicos de las artritis son estrechamiento articular, deformidad articular, luxación y subluxación, encopamiento articular, erosión articular, imágenes en flechas, lesiones osteolíticas y aumento de volumen de partes blandas. Como ejemplo, mostramos a la artritis reumatoide. En esta enfermedad es importante estudiar ambas manos, donde se aprecian lesiones articulares bilaterales. La indicación radiológica del survey óseo permite identificar lesiones bilaterales en otras articulaciones. Aprecia las alteraciones señalizadas en estas radiografías, como son: en primer lugar, la luxación de la articulación metacarpofalángica del primer dedo. En 2, se puede observar la imagen en encopamiento. En 3, la erosión. Y en 4, la disminución del espacio interarticular. Debes visitar la galería de imágenes y el software de evidencias para profundizar en la interpretación de estos signos. Los estudios analíticos que se indican en un paciente con síndrome de inflamación articular orientan al médico acerca de la causa que genera el mismo, si son infecciosas, reactivas o autoinmunes. En todos los tipos de artritis se indican estudios analíticos generales, tales como hemograma y velocidad de sedimentación globular. El hemograma revelará la presencia de leucocitosis marcada o moderada en caso de las artritis infecciosas, cuya especie leucocitaria que predomine estará en relación con el agente causal. Si es bacteriana o micótica, existirá neutrofilia. Si es viral, linfocitosis. La velocidad de sedimentación globular se acelera en todos los tipos de artritis debido a los componentes de la inflamación que circulan durante el proceso patológico. Los estudios analíticos específicos que exploran este síndrome son los siguientes: el análisis citoquímico del líquido sinovial obtenido por punción articular y constituye una evidencia fundamental para el diagnóstico etiológico de las artritis con derrame, así como el cultivo bacteriológico y micológico del mismo, con el propósito de identificar el agente causal para el caso de las artritis infecciosas. La punción articular es un proceder invasivo que debe realizarse en condiciones apropiadas por un personal adiestrado y con indicaciones específicas por parte del médico. Los resultados de sus parámetros evidencian si este es un exudado o un trasudado. En las artritis sépticas, el derrame articular es un exudado. Puede caracterizarse por tener aspecto turbio de color verde amarillento en el caso de las bacterianas, con incremento de las proteínas y de células como leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Profundiza este contenido en el software de Clínica 1.
Otras evidencias analíticas específicas de este síndrome son el calcio sérico elevado o hipercalcemia, es sugestivo de la destrucción ósea u osteolisis, que ocurre tanto en las neoplasias como en las metástasis óseas. Puede acompañarse de calcio urinario aumentado. El título de antistreptolicina O por encima de 250 unidades TOC significa que el paciente ha tenido contacto con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, lo que constituye uno de los signos de la fiebre reumática si el paciente sufre de artritis. Las concentraciones séricas elevadas de ácido úrico o hiperuricemia en el curso de artritis sugieren la existencia de una artritis gotosa. Los estudios de autoinmunidad, como son el factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, evidencian la etiología autoinmune de la artritis. Revisa estos contenidos en la bibliografía del CD para estudiantes, así como en el software de Clínica 1. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El dolor constituye el principal síntoma por el cual acuden los pacientes a consulta en las alteraciones relacionadas con este sistema. Sus características semiográficas posibilitarán el seno diagnóstico. El examen físico del sistema osteomioarticular utiliza las técnicas básicas de exploración, con énfasis en la inspección, la palpación y en algunos casos la percusión, para el hallazgo de sus principales alteraciones. Los síndromes de inflamación articular se pueden presentar a cualquier edad, constituyendo causa frecuente de atención médica como manifestación propia o acompañando a múltiples enfermedades. Las evidencias imagenológicas para el estudio de las enfermedades del sistema osteomioarticular se basan en las lesiones óseas elementales, las que pueden aparecer aisladas o combinadas en los diferentes síndromes de este sistema. El síndrome de inflamación articular se estudia por el laboratorio clínico a través de exámenes generales y específicos, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente. Entre los principales síntomas y signos del sistema respiratorio que serán objeto de estudio en la próxima actividad, se encuentra la hemoptisis, que constituye un signo alarmante para el paciente que acompaña enfermedades agudas o crónicas y en ocasiones requiere de conducta terapéutica inmediata por la gravedad del sangramiento. En el orden cultural aparece representada esta manifestación en la pintura donde Margarita Gautier, la dama de las camelias, fallece por esta causa.